en la Santa Cena Dios habla con nosotros. Así que vamos a abrir la palabra del Señor en un texto en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, para dar comienzo a una mezcla de enseñanza en el sentido de conocimiento y de meditación, en el sentido de lo que dice conocimiento implica. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, versículos 46 y 47. Hechos 2, 46, 47, donde viene la descripción de lo que está sucediendo ahora. Y perseverando unánimes en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos entrar. Muchas veces empiezo los mensajes de esta manera. El otro día me llamó el pastor Juan Carlos. El otro día me llamó el pastor Fer. Y me dijo, hermano, ¿quiere usted traer la palabra? Y casi siempre pregunto el tema. ¿Hay tema? Y si me dicen que hay tema, pues me ciño al tema. Pero si no me dicen que hay un tema específico y concreto, pues entonces tengo libertad. Pero la libertad siempre es entre comillas, porque a veces toca hablar de lo que toca hacer. Hoy tenemos Santa Cena. Yo llevo 40 años de convertido y solo he escuchado un sermón sobre la Santa Cena. Uno. Probablemente Juan 3:16 lo habré escuchado no sé cuántas veces ya. U otros textos como Juan 1:1. Pero sobre la Santa Cena solamente escuché al pastor Don Martín. Don Martín Grele era un pastor alemán que venía con un grupo de jóvenes que se quedaban con nosotros 15 días, eran 18 o 20, y él predicó sobre la Santa Cena. Todavía recuerdo aquel mensaje. No se me ha olvidado. Y de hecho fue fundamental. Porque el fundamento de la vida cristiana es tu relación y la mía con el Señor Jesús. Y hay muchos momentos en los que el Señor Jesús se manifiesta, como contaba hace un momento el pastor Juan Carlos. Ese momento con mi hermanito interpretó mal, al igual que el sumo sacerdote vio a Ana llorando y creyó que estaba borracho. Bueno, el hermanito pensó que el pastor estaba sufriendo cuando en realidad estaba gozando. Bien. La Santa Cena es un tema importante. A mí aquel mensaje me marcó, me dio en el centro, porque la vida cristiana no es otra cosa que Cristo en ti. Y Cristo se manifiesta en la oración, Cristo se manifiesta en la predicación, Cristo se manifiesta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, porque vive en ti. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él vive en ti. Pero Cristo se hace palpable, se hace sensible, se manifiesta con mayor gracia, benevolencia, misericordia, bendición y salvación en
la Santa Cena. Ese momento único para cada creyente, aunque esté rodeado de otros muchos hermanos más. En ese momento Dios tiene en su omnipresencia la capacidad de tratarte personal y exclusivamente a ti. De manera, hermanitos, que hoy vamos a hablar sobre la Santa Cena. Cuando te preparas para el bautismo, te dan nociones básicas de la Santa Cena, como de otras enseñanzas de la Escritura, pero son nociones básicas. Es el ABC, pero el abecedario tiene muchas más letras. Tiene muchas más letras. El ABC son las 3 primeras, pero después vienen muchas más. Y con esas muchas letras resulta que se pueden formar una cantidad infinita de palabras. En español, en portugués, en francés, en inglés. O sea, cuando nos formaron para el bautismo, solo aprendimos lo básico. Dios quiere que no nos quedemos en lo básico. Dios quiere que profundicemos en toda y cada una de sus enseñanzas, como por ejemplo la crucial de la Santa Cena. Y es que hay muchas actividades en la Iglesia, muchas maneras de servir a Dios y muchas manifestaciones de Dios, pero la más grande, la más importante es el momento de la cena. Dios en Cristo, por su Espíritu, está presente de una manera manifiesta. Muy bien. ¿Pero qué es la Santa Cena, hermanitos? Vamos a ir por partes. La Santa Cena es un sacramento. Un sacramento, que es una palabra técnica de la teología, no es otra cosa que un mandamiento, una institución por parte de Dios sobre algo que quiere que cumpla su pueblo. Nosotros tenemos dos sacramentos, bautismo y Santa Cena. El bautismo es importante porque todo tiene un comienzo y el bautismo simboliza el comienzo en tu vida cristiana. Pero las cosas no son solo el comienzo. Lo importante en algo, una pareja que se casa, no es simplemente el comienzo, el hecho de que se casan, es toda la trayectoria y sobre todo el final, la victoria final. Así que el bautismo es el sacramento del comienzo, pero la cena es el sacramento de la victoria, de la lucha, del andar en el Señor mes tras mes, año tras año, lucha tras lucha, derrota hasta la próxima derrota, pero sobre todo siempre en Cristo Jesús de victoria en victoria. Porque incluso de las derrotas nuestras, Dios saca victoria. ¿Sabe cuál es la victoria que saca Dios de nuestra derrota? El hecho de que nos vemos como somos, limitados, necesitados, y esas derrotas nos llevan a clamar a Él, nos llevan a depender de Él, nos llevan a confiar en Él, nos llevan a vivir para Él y adorarle a Él. De manera que el sacramento del bautismo es el sacramento del comienzo, pero la Santa Cena es el sacramento que te va a acompañar para fortalecerte, para alentarte, para enseñarte, para alimentarte, para guiarte toda tu vida y toda la vida. Por eso no nos podemos conformar con un conocimiento superficial de la cena. La cena, ya lo sabemos, ¿verdad? Se compone de pan y vino. Pero es bueno que sepamos muchas cosas que no nos contaron. Por ejemplo, en la cena ha habido mucho debate sobre el pan y sobre el vino.
No solamente sobre lo que significan espiritualmente o lo que son espiritualmente, sino cuál era el mejor para usar. Cuál se debía usar, cuál se podía usar, cuál no se podía usar. La Iglesia romana occidental y la Iglesia ortodoxa oriental estuvieron años y años y años debatiéndose y tirándose los trastos a la cabeza sobre si el pan tenía que ser ácimo sin levadura o podía ser cualquier tipo de pan. Una cosa que no es trascendente, que no es importante, se convirtió en un problema porque los hombres en la carne de todo hacemos un problema. Da igual si somos maduros, si no lo somos, si tenemos conocimiento o no, pero de todo hacemos un problema. El pan fue un problema. ¿Qué clase de pan utilizar? El pan que utiliza la Iglesia es lo de menos. Lo importante es lo que está representado en el pan. El pan es el alimento básico de nuestra cultura y espiritualmente el pan de vida que es Cristo Jesús es el alimento básico de nuestra fe, para el mantenimiento de la fe, para el crecimiento de la fe. Pero no solamente el pan dio problema, también dio problema el vino. Y me dirás, bueno, ¿y por qué? El vino, lo sabemos, es el fruto de la uva fermentada, con un poquito de agua. De manera que la Iglesia siempre utilizó el vino porque era una referencia cultural, tenía unas implicaciones en el caso del vino tinto, recordaban el color de la sangre y demás. Y la historia es que como siempre hay más papistas que el Papa y más perfectos que Dios en cualquier lado, por lo menos así se creen ellos, hubo quienes se opusieron al hecho de que el vino se utilizara en la Santa Cena, aun cuando Cristo Jesús, nuestro Señor, utilizó vino. Y eso ya dice bastante. Porque decían, el vino es del mundo. El vino, dice Proverbio, que si lo miras cuando rodeas te va a traer problemas, patatín, patatán. El vino es carnal, el vino no puede utilizarse. Usemos el agua. El agua tiene otro sentido en la Escritura. La cuestión es que ese hombre tenía un nombre un poquito raro, esperad a ver si me acuerdo del nombre de él, Tatiani. El tal Tatiani inventó la moda de que la comunión no se debía hacer con vino porque el vino lo usaban también los del mundo. Como si el agua no la usaran los del mundo. Y él empezó a utilizar vino, agua. Y eso ha seguido, Hasta los propios mormones de hoy usan en sus comunión agua. De manera que ha habido mucha controversia en la historia sobre la Santa Cena. Pero no solo ha habido controversia sobre los componentes, los elementos utilizados en la Santa Cena. Ha habido controversia también en qué ocurre en la Santa Cena. ¿Qué ocurre con el pan? ¿Qué ocurre con el vino? Muchos de nosotros, salvo los jóvenes que a lo mejor no han nacido en familias creyentes, han sido previamente católicos. Nacimos en esta cultura. De manera que conocemos eso que llaman la transubstanciación. La transubstanciación no es otra cosa que la doctrina que enseña que el pan y el vino, por el poder de la invocación del sacerdote, se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo, literalmente. Y ellos se agarran a un texto que está en Juan, que dice que hay que comer su carne y beber su sangre. Y por eso ellos te dicen, en la Santa Cena, el pan y el vino se transforman en cuerpo y sangre.
Porque el Señor dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta copa es mi sangre. Sin embargo, ellos se olvidan de que en el propio Evangelio de Juan, capítulo 6, a partir del versículo 63, cuando Jesús enseñó acerca de que tenían que comer su carne, tenían que beber, tenían que comer su cuerpo, tenían que beber su sangre, Él les aclaró el sentido de todo aquello que les estaba dando. En el 63 podéis leer, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los católicos piensan que el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre, porque toman literalmente ese texto. Pero el Señor Jesús, que es el que mejor entiende y aclara la Escritura a cada uno de nosotros, nos está aquí diciendo que es una enseñanza espiritual. Por tanto, el cuerpo no está en el pan, sino que está representado por el pan. La sangre no está en el vino, sino que está representado por el vino. Esa es la posición católica. Pero luego ha habido más posiciones. No vamos a tratarlas todas, pero vamos a tratar las tres más importantes. Hay hermanitos que no creen lo que los católicos, pero que tampoco creen exactamente lo que creemos nosotros, la mayoría de las iglesias. Y estos hermanitos son los luteranos. Hubo un debate entre los dos grandes maestros de la Reforma, que fueron Calvino y Lutero, con relación a este tema de la Santa Cena y en qué se convertía el pan y en qué se convertía el vino. Entonces, ambos, Lutero, Calvino, todos los evangélicos rechazaron la transubstanciación, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, no son literales, dijo el Señor. Sin embargo, Lutero mantuvo que, aun cuando el pan seguía siendo pan y el vino seguía siendo vino, efectivamente Cristo estaba en cuerpo y sangre allí, sin mezclarse, pero allí. Eso se llama la consubstanciación. Es consubstancia, es añadido a la sustancia. O sea, añadida a la sustancia del pan está la carne de Cristo. Añadida a la sustancia del vino está la sangre de Cristo, la consubstanciación. Bien, tampoco es real. Tampoco es real, hermano. Cristo Jesús resucitó en cuerpo. Y Cristo Jesús está a la diestra del Padre en cuerpo. Porque es un ser humano perfecto que murió y se dio por cada uno de nosotros, venciendo a la muerte y al pecado en su propia vida. Ahora su justicia es tuya y mía. Y es un ser humano que, además de ser un ser humano perfecto que resucitó y venció a la muerte, es Dios. En tanto ser humano, Cristo Jesús está a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo Jesús resucitado, glorificado y transformado está a la diestra de Dios, con propiedades inimaginables que son diferentes a las nuestras. Pero el cuerpo está allí. Es el Espíritu de Cristo el que lo llena todo y el que está aquí con nosotros. Por eso ni la transubstanciación es real, ni la consubstanciación es real. Son enseñanzas teológicas, pero es bueno que se tenga conocimiento. Luego, sin embargo, viene la real, la presencia espiritual de Cristo
en la cena. El pan sigue siendo pan. El vino sigue siendo vino. Pero el ministerio del Espíritu Santo hace que por la fe sean tu alimento, sean cuerpo y sangre de Cristo, pero es espiritualmente. Porque las otras dos opciones no son espiritualmente, son literalmente. Cristo Jesús, el Señor, está en medio de su pueblo, en medio de la cena. Cuando tú tomas el pan, estás recibiendo el cuerpo de Cristo, el cuerpo perfecto de aquel que se entregó en la cruz del Calvario por ti y que venció a la muerte. Pero es espiritualmente. Fíjate si está que espiritualmente, que además es por la fe que el Espíritu de Dios obra en ti y obra en mí. Sin embargo, el hecho de que sea espiritual no implica que no sea completamente real. Cuando tú tomas el cuerpo de Cristo, te estás alimentando de Cristo y estás recibiendo todos los beneficios de Cristo. ¿Sabes cuáles fueron los beneficios de Cristo? Cristo vivió en su cuerpo perfecto una vida perfecta por ti que Dios te exige para ser salvo. Y a mí. Y es tuyo. Esa vida perfecta es tuya cuando tomas su cuerpo. Cristo Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Y los efectos de esa sangre son tuyos y son míos, de perdón, de restauración, espiritualmente. La Santa Cena es un alimento real, es un alimento que cambia tu vida, es un alimento que sana tu vida, es un alimento que fortalece tu vida, que te hace crecer, pero es espiritualmente en Cristo. Bueno, podemos preguntarnos cuáles son los requisitos para participar de la cena. Aquí también andamos con cachondeo. No hay unanimidad. El hombre es tan diferente unos de otros que nunca hay un hombre igual a otro, pero en sus opiniones rara vez coinciden completamente, siempre. El primer requisito para tomar la Santa Cena es estar convertido a Cristo. La cena del Señor es para los que son del Señor. Igual que hay una mesa de los demonios, de la que en el fondo está participando mucha gente sin saberlo, hay una mesa de Dios que es santa, santa, santa. Una mesa que da un alimento puro, puro, puro. Un alimento que fortalece tu fe. Un alimento que obra para bien. Una alimentación sana, sabes que es muy bueno para la salud, ¿verdad? Una alimentación dañina, sabes que te produce enfermedades, ¿verdad? Bueno, pues Cristo Jesús tiene la mesa donde tu fe será alimentada de manera sana para conducirte en la verdad y en el camino de fe. Pero para eso, para poder acercarte a la mesa del Señor, uno debe ser convertido. Bien, eso no podemos entender todo. Además, uno debe ser bautizado. Bautizado. La mesa del Señor es una mesa exclusiva para aquellos que confiesan su nombre. La mesa del Señor trae tanto beneficio y bendición espiritual a tu vida que ese beneficio exige un costo.
Y el costo es confesar el nombre de Jesús como tu Señor y tu Salvador ante la iglesia, ante tu casa y ante el mundo. Eso es lo que hace el cristiano adulto cuando se bautiza. Por eso, para participar de la mesa, el cristiano no solo tiene que estar convertido, además debe estar bautizado. A veces ocurre, hermanito, no sé si a alguno de los pastores que está aquí le ha pasado, pero yo lo he visto, que se acerca a alguien a la mesa y no está bautizado. A veces simplemente resulta que como no conoces a todos los hermanos, no sabes si ha sido bautizado o no bautizado, pues después de una predicación ungida, el hermanito se siente movido a acercarse a la mesa del Señor porque necesita al Señor, y el pastor no sabe si está bautizado o si no está bautizado. No lo sabe. ¿Qué puede hacer ahí? Probablemente el pastor vaya a darle la fe. ¿Por qué? Porque nosotros no somos quien para rechazar a nadie, ya que es el Señor el que acepta. Y aquel a quien el Señor ha aceptado, ¿cómo nosotros podemos rechazarle? No se puede. Pero, una vez que ha pasado el momento de la comunión y viene el tiempo de los saludos y patatín y patatán, muchas veces el pastor, si no conoce a la persona, pregunta: hermano, ¿está usted bautizado? Sí, pues yo me bauticé en tal sitio. Ah, pues esto es una iglesia hermana. ¿Está usted bautizado? Ah, no, pero yo estoy convertido, porque yo ya he confesado a Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Sí, pero solo has pillado hasta ese momento la cara de la moneda, la bendición. Ahora coge también la cruz, que es el testimonio, que es el servicio, que es el estar dispuesto a confesar a Jesucristo ante la mirada o la crítica de los demás. Aquel que no solamente ama a Dios, sino que no se avergüenza de confesar su nombre, es el que tiene derecho a entrar a la fe. Hay más. Uno no solamente debe ser un convertido y un bautizado para tomar la cena. Uno debe estar en comunión con Dios. Uno debe estar en comunión con Dios. En unión con Dios. Eso no quiere decir que para participar de la cena tú y yo tengamos que ser perfectos, porque no lo vamos a hacer jamás. Cuando yo me convertí, hubo un tiempo en que yo viví frustrado. ¿Y sabes por qué viví frustrado? Porque yo me esforzaba en cumplir a la perfección el Evangelio. Y yo no entendía que eso era imposible. No lo entendía. Entonces, como yo leía, todo lo que pidáis lo recibiréis. Yo pedía perfección, yo pedía santidad, yo pedía consagración, yo pedía no meter la pata. Pero era imposible. Eso me creaba a mí frustración. El Señor, cuando dice que para ir a la cena debemos estar en comunión con Él, no está exigiendo de nosotros perfección. Lo que está exigiendo de nosotros es sinceridad a la hora de servirle, disposición a la hora de obedecerle, entrega para tratar de vivir el Evangelio en nuestra vida y en nuestras circunstancias de la mejor manera posible con su ayuda. Cuando tú y yo hacemos eso, estamos en disposición de acercarnos a la mesa. Lógicamente, hermanos, vamos en algún momento a meter la pata, a veces hasta continuamente, según en qué temporada vivimos. Pero podemos estar en comunión a pesar de eso, porque si recordáis,
el apóstol Pablo en Corintios, antes de que llegaran a tomar la Santa Cena, le dice: mírese cada uno a sí mismo y tome del pan, de la copa, pero con cuidado, examinaos a vosotros mismos. Podemos estar en comunión con el Señor, acercarnos. Y aun si hemos metido la pata, podemos acercarnos, pero previamente, antes de acercarte ahí, debes ponerte a cuenta con el Señor. La gracia de Dios lo abarca todo, lo supera todo. No hay límites al perdón de Dios. Pero tú y yo debemos confesar nuestro pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, no importa si somos el peor de los pecadores. ¿Te acuerdas de 1 de Timoteo 1:15? Tú y yo podemos pensar: Pablo era un hombre tremendo. Era tremendo. Pablo era un hombre perfecto. No era perfecto. Palabra fiel. Esto se puede confiar. Es verdad completa. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y algunos pueden pensar: bueno, es el primero, es el mejorcito. No. El texto lo que está diciendo es que él era el peor. Y tú y yo diríamos: pues si el peor era ese, ¿cómo somos nosotros? No importa cómo somos nosotros. Cuando Dios te aceptó y te llamó, ya sabía dónde ibas a acertar y dónde ibas a caer. Dónde ibas a meter la pata. Pero todo estaba previsto, y el amor de Cristo en la cruz del Calvario le hizo derramar su sangre por todo aquello que tú y yo íbamos a cometer. Para el perdón, para la gracia, para la misericordia. De manera que no importa cuán grandes sean tus pecados o mis pecados, podemos estar en comunión con Dios a la hora de la cena, pidiendo perdón de manera personal y sincera. De manera personal y sincera. No hace falta que derrames ríos de lágrimas, aunque si lo hace, y es obra del Espíritu de Dios, amén. Sencillamente hace falta que confiese o que confiese de corazón. Cristo Jesús perdonará para estar en comunión con Él. Pero hay veces que no es nuestro pecado que necesita ser perdonado el que nos incapacita para acercarnos a la mesa. A veces nos incapacita para acercarnos a la mesa haber tenido problemas con un hermano que no se ha solucionado. Si eso ocurre, en buena parte de los casos tú y yo no podemos acercarnos a la mesa. Si tú has tenido un problema serio con un hermano, si tú guardas un rencor con un hermano, si tu hermano guarda un rencor contra ti porque ha habido un roce, porque ha habido una lucha, porque ha habido una... y eso no ha sido solventado, tú o yo no podemos acercarnos a la mesa. O sea que a veces ocurre que alguien no se acerca a la mesa y el pastor puede pensar: a lo mejor es que no está bien espiritualmente. Bueno, puede, pero a lo mejor sencillamente se trata de que tuvo un roce con un hermano, con una hermana, con patatín, con patatán, y aún no lo arregló. Para acercarte a la mesa primero tienes que arreglar el problema. Sin embargo, hay veces que ocurre un problema con un hermano y resulta que el problema no se puede arreglar. Pero no se puede arreglar no porque tú no tengas disposición de perdonar, o no porque tú no tengas o yo disposición de pedir perdón. Es sencillamente porque el hermano se cierra y se empeña en que él no va a dar su brazo a torcer y él no va a buscar una reconciliación. También ocurre. Hay mucha carnalidad entre nosotros, empezando por mí. Entonces, ¿qué puede hacer el hermanito que llega un día como hoy, hay Santa Cena y quiere tomar la Santa Cena, pero sabe que el hermano fulano tiene un problema con él y aún no ha sido solventado?
sencillamente analizar si Él es el obstáculo o no. Si Él tiene disposición de perdonar. Si Él ha estado buscando continuamente la restauración y la comunión y el perdón con ese hermano, entonces Él puede tomar de la cena. Porque el problema ya no lo tiene su hermano con Él. El problema lo tiene su hermano con Dios. Porque se está negando a perdonar. Y está claro que si no perdonamos, no seremos perdonados. De manera, hermanito, que si tiene a alguien contigo un problema y no quiere la restauración, no quiere la comunión, no quiere la reanudación de la relación en el Señor, pero es Él, y tú ya has hecho todo lo que en tu mano estaba por buscar la reconciliación, puedes tomar de la cena. Puedes tomar de la cena. ¿Cuáles son los efectos de la cena, hermanitos? Decimos que la Santa Cena es un acto de comunión con el Señor que es importante, pero es importante por los efectos que produce en nosotros. La muerte del Hijo de Dios, hermanos, fue el acontecimiento más crucial en la historia del mundo. La muerte de Jesucristo. A veces llega la Navidad y decimos, este es el día más grande del año y el más importante porque Dios se hizo hombre y nos visitó. Sí, es muy importante, es tremendo, porque Dios vino. Pero Dios vino con un propósito. Dios vino para salvarnos. Y el día más grande no es simplemente el hecho de que Dios vino, sino que Dios se entregó en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo, hombre, por ti y por mí. Por eso la Santa Cena es el acto más importante, más crucial, más vital, de más bendición espiritual para ti y para mí, aunque no siempre entendamos sus resultados y lo que produce. La muerte en la cruz del Señor borró tu pecado y el mío. Tu pecado y el mío. Pero ¿sabes una cosa? Borró tu pecado de hoy, borró tu pecado de ayer y borró tu pecado de mañana. Porque si no, Cristo tendría que estar viniendo continuamente para morir en la cruz por ti y por mí. Porque nosotros no dejamos de pecar. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es lo que se representa en la Santa Cena, murió por tus pecados. Murió por los pecados de todos y cada uno de los miembros de su pueblo, con nombre y apellido, a los cuales Él vino a salvar. Pero la cena no solamente recuerda el hecho de que Cristo Jesús saldó tu deuda y la mía, sino que además la cena produce limpieza en tu vida y en la mía. Precisamente porque Él murió no solo por los pecados de ayer, sino los de hoy y los de mañana. Cristo está presente en la cena espiritualmente, de manera que en ese momento el Espíritu de Dios te está ministrando y llevando al arrepentimiento, a pedir perdón. Y la sangre de Jesucristo está limpiando tu vida y tu alma. Lo que está representado en el vino está yendo más allá del vino. Está purificando a tu cuerpo, purificando tu alma, purificando tu mente, purificando completamente tu vida, con un objeto. Y es que cuando salgas de la Santa Cena, el Espíritu de Dios tenga plena libertad en tu vida y pueda obrar para su gloria, para tu bendición, para la bendición de la iglesia, para la bendición de tu casa, para la bendición de los que te rodean. Porque si el Espíritu de Dios no hace la obra en ti y en mí, la obra no será hecha. Tú y yo podemos esforzarnos, pero vamos a hacerlo mal.
siempre. El Espíritu de Dios es el que hace la obra que glorifica a Dios en tu vida y en la mía. Es el que produce los frutos que te maduran. Es el que produce los frutos que hacen que pueda dar un testimonio que le da la gloria a Dios ante los hombres. El Espíritu de Dios es el principio y el fin de la obra cristiana. Pero el Espíritu necesita una casa santa, donde pueda moverse con libertad. Y es la Santa Cena la que limpia tu casa y la mía, tu alma y la mía, tu mente y la mía, tu cuerpo y el mío. La Santa Cena, hermanos, te hace entrar en un nivel mayor de comunión con el Señor. Porque la Santa Cena no te habla solo de lo que te dicen las Escrituras, como que Dios te guarda, como que Dios te provee, como que Dios te da la salud, el trabajo, la familia. No. La Santa Cena te está hablando de que Dios te salvó completamente. Dios se dio por ti en la cruz del Calvario. Eso habla la Santa Cena. No de que Dios te dio cosas, de que Dios se dio a sí mismo por ti. Amén. No es lo mismo que yo te dé algo que tengo a que yo te dé mi tiempo. Como por ejemplo, un padre y una madre están dando la vida a sus hijos, están dando su vida por sus hijos. Todo está centrado en sus hijos, todo está empleado en sus hijos, desde los recursos materiales hasta el tiempo. Dios no solamente te da, Dios se dio en la cruz del Calvario por ti, para hacerte a su imagen, para hacerte a su semejanza. Pero te digo algo más. La Santa Cena es comunión íntima y personal con Dios. Cuando yo estaba recién convertido, yo tenía un camarada, que era el camarada Miguel Ángel. El camarada Miguel Ángel era el ideólogo de la Falange en Mérida, el tío que más sabía de doctrina. Ese era el que te preparaba. Y entonces sabía mucho de doctrina falanquista, pero no tenía ni idea ni conocimiento de Dios. Y él decía, no solo me lo decía a mí, se lo decía también a Antonio, que era otro camarada, son unos cansinos. Vais a agotar la paciencia de Dios. Siempre pidiéndole, siempre pidiéndole, siempre pidiéndole, siempre pidiéndole. Es que lo vais a frustrar. Se va a cansar de vosotros. ¿Sabes? Tú nunca te cansas de aquel a quien amas. Nunca te cansas de su compañía, nunca te cansas de su charla, nunca te cansas de su mirada. Nunca te cansarás de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Santa Cena nos hace entrar en un nivel de intimidad con Dios. Yo me volvería majareta si me invitara a Felipe VI al Palacio de la Zarzuela. Pero solo el Rey de España. Tú y yo tenemos la oportunidad en la Santa Cena no de conocer al Rey de España, de conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No solo de conocer al Señor de los Señores, sino de estar en intimidad con Él. ¿Sabes por qué? Porque la cena era el momento de la mayor comunión e intimidad en una familia. A la comida del mediodía pudiera que llegara un invitado. Llegada la noche se cerraban las puertas, se encendían las velas o los candiles y allí solo estaban los de tu sangre, los que te amaban y a los que tú amabas. Y en la cena solo están los de tu sangre, el que tú amas, Cristo Jesús el Señor. Los que tú amas,
los hermanos que también han sido comprados por Cristo Jesús el Señor. La cena habla de intimidad. Tú puedes tener, yo puedo tener la mayor intimidad, no con Felipe VI, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que murió y resucitó, aquel que reina, aquel de quien el Apocalipsis dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Eso es la Santa Cena. Dios te amó, Dios te lavó de sus pecados, Dios te hizo hijo, te hizo rey, te hizo sacerdote. A Él sea la gloria por los siglos. Bueno, voy a terminar porque ya veo aquí a Pastor Juan Carlos. Cuando era joven, yo acompañaba al Pastor Samuel a las reuniones de los responsables nacionales de la Iglesia Evangélica Española. Entonces, en aquellas reuniones, pues yo era uno de los más jóvenes. Era un muchacho, tendría 22, 23, 24 años, algo así. La cosa es que allí, con todos los responsables, había charlas de enseñanza y charlas de tratamiento de los problemas de la Iglesia. Pero cuando terminaba, siempre se terminaba con Santa Cena, como muestra de comunión con el Señor, como muestra de comunión con los hermanos. Allí conocí a un hombre que era don Arturo. Don Arturo era obispo, un obispo evangélico, de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Los luteranos tienen obispos, los anglicanos tienen obispos, los metodistas tienen obispos y los episcopales también tienen obispos. Y aquel hombre nos dio la Santa Cena haciendo un coro, todos los pastores y los predicadores, entonces yo lo que era un predicador. Bueno, y al tiempo que un pastor estaba leyendo textos de la Escritura, el obispo iba dándole a cada uno el pan y el vino. ¿Sabes lo que te decía el obispo cuando te daba la Santa Cena? Una frase: come, bebe y sea agradecido. Formaba parte del ritual de la liturgia de la Iglesia Española, pero es una realidad. Dios quiere que ahora, cuando llegue el momento de la Santa Cena, tú vengas y comas el cuerpo de Cristo espiritualmente representado en el pan, porque te va a alimentar. Dios quiere que tú bebas la sangre de Cristo representada en el vino, porque te va a limpiar. Pero sobre todas las cosas, después de eso, Dios quiere que sea agradecido. Porque tu salvación y la mía, que éramos foráneos, que éramos extraños, que éramos enemigos, le costó a Dios entregar a su Hijo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que come, bebe y sea agradecido por la bendición de participar de la mesa del Señor. Que Dios os bendiga.